Hola, ¿qué tal amigos amantes de las plantas? Bienvenidos a su canal Tienda de Plantas El Edén. El día de hoy me gustaría poderles platicar sobre las gramíneas, qué son, dónde viven, por qué es una parte fundamental en la evolución y en la gastronomía del ser humano. En este libro, porque vamos a utilizar varios, se llama Guía de Pastos del Bosque la Primavera, nos va a platicar en la introducción un poquito de las variedades que podemos encontrar en México, sobre todo aquí en el estado de Jalisco. Nos platica que en la República Mexicana existen 1278 especies, de las cuales 1119 son nativas, 159 son cultivadas, corazones, o introducidas, o sea que no era su hábitat aquí. En Jalisco cuenta con 455 especies de gramíneas registradas, de las cuales endémicas son 87 en México, y de las cuales 11 especies son endémicas de Jalisco, o sea que solamente se da en esta región. Estamos platicando del Bosque La Primavera, una pequeña porción de lo que es el estado de Jalisco. Aquí nos va a explicar un poquito que podemos encontrar las gramíneas en pastizales inducido, en vegetación riparia y en selva baja caducifolia, que es un ecosistema, sobre todo aquí en los altos de Jalisco, en la ciudad de Tepatitlán. Recuerden, somos selva baja caducifolia. Caducifolia se refiere a que las plantas, arbustos, árboles van a perder normalmente sus hojas en tiempo de frío, sin desviarme de tema. Aquí vamos a platicar un poquito las partes de las gramíneas. Podemos ver que su inflorescencia se le llama espiga o espiguilla, en las cuales se van haciendo las secciones. En la parte de arriba, las divisiones, podemos ver que abajo de la hoja, una parte que es un poquito flexible se llama ligula. Más adelante vamos a distinguir las variedades de ligula que se dan, o las distintas formas en que las plantas evolucionaron a pesar de que son parientes. La diferencia entre la ligula se llama vaina, aquí podemos distinguirlo. El nudo sería exactamente donde empieza a nacer otra rama, o en su defecto aquí se le ve como raíces advértias o aéreas. También nos explica un poquito que la hoja se le llama lámina. Ya lo de abajo obviamente se le llama raíz, pero dentro de las raíces también vamos a descubrir que algunas forman rizomas. Recuerden que ya platicamos que es un rizoma y hoy lo vamos a diferenciar en las gramíneas. Las raíces, corazones, puede haber raíces perennes o anuales. Recuerden que lo anual es lo que se debe de sembrar año con año, o que en cierta época, por ejemplo ahorita en tiempo de lluvia, nacen algunas, pero cuando se va el tiempo de lluvia van a dejar sus semillas y la planta va a morir. Hasta el siguiente año las nuevas semillas van a germinar y así sigue la planta sobreviviendo. Las plantas que son perennes, como en este caso, son las que duran muchos años. Aunque estén en tiempo de sequía, hay algunas que están adaptadas a soportar la falta de agua. Hay otras que vamos a descubrir que deben de estar cerca de cuerpos de agua para poder sobrevivir. Dentro de los tipos de tallo también nos explica que hay erectos y hay postrado. De los postrados se les llama rizoma, que es, bueno, yo les he explicado a ustedes que es como una evolución entre un bulbo o una raíz, donde ahora el bulbo es alargado, pero no se le debe de nombrar bulbo, ya que el bulbo está dividido en secciones o capas, entre ellas las cebollas, por ejemplo. Entonces, en este caso, son rizomas, como una raíz alargada en la cual va a producir sus raíces advértias o secundarias, que son las que se alimentan obviamente ya absorbiendo nutrientes, minerales y agua. O hay otras que forman estolones. La diferencia del rizoma y el estolón son tallos en las cuales las plantas se llegan a reproducir también de manera asexual,
Ya hicimos un video explicando qué son los estolones y explicábamos que una de las plantas más comunes en nuestro hogar sería el listón, lazo de amor o la araña que hace eso. También, por ejemplo, la fresa también lo hace, el agave también lo hace, solamente que a diferencia de las otras dos hierbas, el agave y muchas especies de pastos, el estolón está por abajo de la tierra. Rara vez lo bota por encima y cuando lo bota por encima, al momento de estar al contacto con la tierra, empieza a producir otras raíces y se vuelve a agarrar. Se podría decir que es la forma de que él se reproduce sin utilizar sus espigas, sus flores, que más al rato vamos a descubrir por qué es importante el viento en esta supervivencia de las plantas. Las partes de las hojas ya platicamos que se les nombraba lámina, la vaina, la ligula y la lámina. Aquí nos dice exactamente cómo se llama cada parte de los pastos o zacates. Hay otras que son redondeada. Aquí podemos ver esta que nos recuerda mucho al maíz, por ejemplo. Acá podemos ver la cordada, que es un poquito más aguda o termina en punta. La linear, que podemos ver que se parece mucho a las hojas, por ejemplo, de el bambú. La linear lanceolada, que es un poquito más ancha, corazones. Y por último, la lanceolata, que se podría parecer un poquito a la morfología de las hojas de los filodendros, por ejemplo. Los tipos de ligula. Recuerden que la ligula era lo que une el tallo principal con la hoja que se le nombra lámina. En las ligulas con cilios cortos, ligula ausente, ligula coloración rojiza, aquí podemos ver las tonalidades, ligula membranosa, ciliada, perdón. Aquí nos hace un acercamiento para poder distinguir qué es la ligula. Miren. Ligula con pelos largos. Ligula hialina, transparente. Y por último, ligula lanceolada pestañosa, que viene siendo esto. Serían las distintas formas de ligulas que podemos distinguir en los pastos o zacates. Ahora vamos a hablar de sus inflorescencias. La inflorescencia es la estructura donde vienen sus flores, corazones. Aquí vemos que hay de espiga, hay de racimo, hay de panícula, hay panícula racemosa con 2 racimos, subdigitiva, panícula racemosa digitada, panícula racemosa alterna, panícula cerrada, panícula certicilada y panícula abierta. Para mí esto es nuevo, corazones, por eso se los quería mostrar. A veces se me enreda un poquito las diferencias de las panículas, para serles sincero. Por eso en ocasiones yo les digo que tienen forma como de estrella o de una espiga, o más o menos serían los nombres que yo les doy. Sería la morfología de las especies de las plantas y el tipo de crecimiento sería erecto, postrado, amacollado y cespitoso. El cespitoso es el césped. Podemos ver que también es rastrero, algo similar al postrado, pero el postrado no es tan abundante como el cespitoso, y también el otro produce muchos estolones. Hay distintas variedades hoy en día. Recuerden que ya existen también híbridos de ellos en los cuales van mezclando uno con otro. Aquí vamos a ver un pasto que es nativo, que es perenne. Recuerden que los perennes duran muchos años. Los anuales, como dice el nombre, va a durar 1 año o menos, en las cuales es importante nuestros ecosistemas al ser alimento de nuestra biodiversidad de flora y fauna. Aquí podemos ver otro que tiene inflorescencias, como yo les decía, en forma de estrella, en las cuales nos dice que es introducido. Este zacate o césped no debería de estar en nuestros ecosistemas porque empieza a afectar la población de nuestras plantas nativas o endémicas, también la alimentación de ciertas especies
especies, porque recuerden que no todos los animales tienen la capacidad de alimentarse de lo mismo. Entonces, al eliminar ciertas variedades o especies de los ecosistemas, como todo es una cadenita, se ve un desorden. Dentro de las gramíneas también vemos a la hierba de la pampa, o también conocida aquí en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, como cola de zorro o pasto cola de zorro. Hay distintas variedades, ya platicamos que puede haber hasta en color rosa, en la cual está registrada en la península ibérica como una planta invasora, corazones. Así como vimos en el libro de El bosque de la primavera, que hay plantas introducidas en México que no deberían estar aquí, también ocurre lo mismo en varias partes del mundo, por ejemplo, en este caso, en España y alrededores. Aquí en la distribución nos dice que es originaria de América del Sur, cultivada en la península y a veces naturalizada. Verla en España de estado silvestre es malo para los ecosistemas de ellos, ya que ellos tienen muchas variedades de gramíneas nativas en las cuales tienen que cuidarlas, conservarlas y propagarlas. Para todos aquellos que sean de España, sepan distinguir también las gramíneas que son nativas de ustedes a las que no son. Hay una página en YouTube, perdón, en Google, disculpen, me equivoqué, que se llama Naturalista. Por ejemplo, si yo pongo Naturalista Tepatitlán, me va a aparecer todo organismo vivo que ha sido registrado, desde plantas, animales y hongos, así que tú mismo puedes conocer qué es lo que te rodea. Entonces ya platicamos que las gramíneas son plantas bajas de hojas largas y estrechas, tallos articulados y flores que casi siempre tienen forma de espiga. Hace más de 66 millones de años que apareció por primera vez este grupo de plantas. Desde entonces han evolucionado hasta las 12,000 especies de gramíneas que se conocen en la actualidad. Las gramíneas cubren grandes áreas en todos los continentes y son el tipo de planta más común. Son el alimento principal, recuérdenlo, de las vacas o animales que el ser humano lo utiliza como alimento. Las flores de las gramíneas podemos ver que son flores en espiga en las cuales van arrojando el polen, y vamos a descubrir que el viento es el polinizador principal de estas especies, ya que son el 12%, si no me equivoco, de las plantas a nivel mundial que se polinizan por el viento. El otro libro lo decía, creo que sí era 12%, igual si no ahorita lo corregimos. También les platicaba que son parte fundamental de la alimentación de varias culturas a nivel mundial. En este caso nos platica que las gramíneas tienen más de 12,000 años siendo cultivadas por el ser humano. Aquí en América, por ejemplo, lo que hoy conocemos como maíz, que tienen muchos granos, tienen distintas secciones de gran tamaño. Antes se le llamaba teosinte, y es esta espiguita que está a un lado. Gracias al ser humano, al hacer híbrido, selección natural, entre otras cosas, del cultivo del maíz, podemos encontrar distintas variedades. Podemos encontrar ya mazorcas muy grandes en las cuales nos ofrecen mucho alimento. Y eso fue gracias al ser humano. También es importante las que no son híbridos, conservarlas en nuestros ecosistemas, porque es parte fundamental de lo que hoy en día tenemos. Hay muchas plantas, entre ellas, sin desviarme tanto, el plátano. Ya platicamos cuál era el silvestre, cómo eran sus semillas y cómo poco a poco el ser humano fue trayendo nuevas variedades de plátanos, cruzando las musaendas, que son los vástagos, corazones. Aquí entonces nos explica también de las poáceas o gramíneas, porque poácea sería otro nombre que se le daría a este orden de las plantas. Las gramíneas incluyen cereales de cultivo como el trigo, el arroz y el maíz. La hierba más grande del mundo, el bambú, la posee también estas especies de plantas. El trigo se cultiva por sus nutritivas semillas que se muelen para hacer harina y elaborar pan y otros alimentos. Entonces es algo que día a día el ser humano ha integrado en su alimentación, que hoy en día dependemos demasiado de ello y hay que conocer de dónde viene cada cosa. Aquí nos platica que el bambú puede crecer hasta 91 centímetros en un solo día, sobre todo la variedad.
es lo que va a distinguir el tamaño, el porte. Aquí podemos ver claro ejemplo de un bambú negro, de un papiro que también pertenece a estas especies de plantas. El papiro, por ejemplo, ya platicamos que era donde hacía papel los egipcios, entonces desde tiempos atrás se ocupaban a las plantas día a día. También podemos ver la caña de azúcar. Hoy en día sabemos que el azúcar en grandes cantidades puede ocasionar enfermedades, pero en sus ayeres era parte fundamental para nuestra gastronomía. También podemos ver otra planta que se llama centeno, que es una planta originaria de África. Obviamente todos los pastos tienen las mismas estructuras o casi la misma morfología. Por eso es que hoy en día podemos distinguirlos cuando pasamos por la carretera, cuando pasamos por un jardín o al ver hierba, lo que uno le nombra maleza en nuestras macetas, o sea, las hierbas que salen solas. Aquí nos dice que el 12% de las plantas se polinizan por el viento, sí estaba correcto, no me equivoqué, y utilizan al viento estas plantas, corazones. Ahorita vamos a ver cómo lo hacen. Aquí nos puede explicar la planta qué es un filamento. Nos dice que los filamentos que sostienen las anteras son largos para que se muevan al viento con facilidad. Podemos ver que lo que detiene el saco de polen, las anteras cuelgan fuera de la flor para liberar el polen, emiten nubes de polen cuando se mueven al darse la brisa. También otras especies serían las copníferas, por ejemplo, aquí podemos ver todo esto que es la manera en cómo el polen se dispersa por el viento al llegar a otras estructuras hembras, porque recuerden que el polen es lo macho, y fecundarlas. Es por eso que muchas de estas especies de plantas llegan a ser invasoras. Llega el punto en que ya no tenemos otra especie de planta, ya nomás tenemos los pastos o hierbas. También nos habla un poquito de la ciencia del polen, que fue de los primeros polen encontrados desde hace millones de años, ya sea de las gramíneas, que son los pastos o zacates, o en su defecto de las copníferas, que son los cedros, pinos, ginkgo biloba, entre otras. También acá nos trae un poquito más de información. Recuerden que ahora estamos viendo el de plantas y hongos, que es otro libro. De los cereales sería el maíz, el arroz, el mijo, la avena y el trigo. El trigo, perdón. El arroz, por ejemplo, nosotros sabemos que cuando se cultiva tiene que estar inundado o encharcado cerca de cuerpo de agua, a diferencia, por ejemplo, del maíz, que si nosotros lo tenemos en esas condiciones, se nos va a llegar a podrir la planta. Es por eso que las gramíneas pueden dominar gran parte del mundo en distintos ecosistemas, en distintos climas, por esa evolución que tuvo cada una conociendo su entorno. Ya por último vamos a platicar que las gramíneas de la familia Poaceae son un grupo muy numeroso de especies, pero sobre todo conforman el más importante desde el punto de vista económico. Los cereales que constituyen la base de la alimentación humana, que ya los explicamos cuáles son parte de este orden. También nos platica de la importancia del bambú en estructuras, en hacer casas, en manualidades que también ayudan al ser humano en la economía, corazones, sobre todo en Asia, de donde viene la planta. También se emplea alimento en el ganado, parte fundamental en el aceite y el azúcar, corazones, cosa que también utilizamos como la cerveza, el whisky, que también viene de las gramíneas. Entonces, estamos platicando también que hay en el desierto, también hay en selvas, en bosques, en matorrales, en praderas, algo importante y fundamental. Conocer a las gramíneas, espero y les quedara más o menos claro qué es una gramínea, cómo se multiplica una gramínea y diferenciar las especies nativas o endémicas, ya sea tomándole foto, utilizando alguna aplicación o, como les sugerí, meterse a Naturalista y poner la región o zona geográfica de donde eres tú. No olvides suscribirte a nuestro canal Tienda de Plantas El Edén en Facebook, YouTube y TikTok, y cuéntame, ¿tú sabías que las gramíneas se polinizaban por el viento?